Muy buenas noches, mis hermanos. Qué bueno es volvernos a encontrar para compartir con ustedes la palabra de Dios. Mi nombre es Leobardo Zapata, un siervo más de la iglesia que trae una palabra que el Señor ha puesto en su corazón para unos tiempos como los que estamos viviendo. Hoy, en esta noche, vamos a hablar del profeta Habacuc, uno de los profetas menores. Y vamos a tratar de estudiar, es un libro corto, son 3 capítulos nomás. Vamos a ver hasta dónde nos permite la gracia y la misericordia del Señor avanzar en nuestro estudio. Coloquemos este tiempo en las manos del Señor. Bendito Padre, Dios amado, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar en esta noche, aquí ante mis hermanos, para que sea tu Santo Espíritu el que llene mi mente y mi corazón para entregar las palabras que tú has dejado escrito a través del profeta Habacuc. Señor, y que en esta noche esas palabras, que son vivas y eficaces, lleguen en estos tiempos también difíciles a las mentes y los corazones de cada uno de nosotros. Te lo agradecemos, Señor, y ayúdanos a tener revelación en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así sea, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, ¿quién era Habacuc? Ya dijimos que era un profeta menor. Su nombre significa ceñir. También traduce ceñir a otros y así alentarlos en los tiempos de crisis. Era un hombre propicio. El nombre de este profeta era propicio para la época en que estaban viviendo, una época de desorden y de confusión. Habacuc, un profeta de los menores, pero al parecer tenía cercanía a la familia de los levitas para dirigir en el culto, en el templo. Por eso en el último capítulo vemos cómo hace una oración, que es como una adoración para los tiempos de adoración. Definitivamente este profeta se encontraba afligido por la forma de vida del pueblo de Judá. Este libro se escribió entre el intervalo de la caída de Nínive del 612 a.C. y la caída de Jerusalén en el 586 a.C. Es un libro corto, comienza en una penumbra y concluye en la gloria. Inicia con una interrogación y termina con una admiración hacia el Todopoderoso, en quien nosotros nos debemos gozar porque Él es nuestra salvación. Es claro que Habacuc oraba frecuentemente en este tipo de oración, porque vemos como inicia el libro de Habacuc, dice, busquemos el libro de Habacuc, capítulo 1. Esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. Y vamos a ver un intercambio un diálogo entre Habacuc colocando unas quejas y el Señor dándole unas respuestas. Qué maravilloso sentir que el Señor responde a nuestras oraciones, pero responde como nosotros quisiéramos o como Dios quiere. Eso lo vamos a ver más adelante. La primera queja de Habacuc dice, ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda? Sin que tú me escuches, ¿hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? Versículo 3. ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Dejemos ahí hasta el capítulo 1, versículo 4. Esa es la primera queja de Habacuc. Él estaba viendo que había un desorden total. Les decía que si Habacuc inicia su queja diciendo ¿hasta cuándo? Quiere decir que acostumbraba a orar de esa manera. Él clamaba, hacía una oración no personal, sino una oración grupal por la situación que estaba viviendo el pueblo donde él estaba, el pueblo de Judá.
Es claro que Habacuc oraba por este tipo de queja que presenta al Señor. Quizás no era su primera vez. En esa intimidad de su oración buscaba auxilio divino. No era su oración personal. Él parecía afligirse por el comportamiento de una nación que le faltaba al Señor. Es un diálogo de unas quejas de Habacuc que encuentra respuesta en el Señor. Entonces así encontramos la primera queja, ¿hasta cuándo? No es, óiganse bien, no es que Dios no hubiera escuchado la oración de Habacuc. A Dios no lo podemos presionar. Él es soberano y en su tiempo da la respuesta y en la manera que Él la estime conveniente. Nosotros muchas veces podemos orar clamando por algo, pero Dios sabe que eso no nos lo puede dar. O si nos lo da en su tiempo. Así como cuando Dios tiene un escogido, cuando Dios le da una promesa a una persona, no le muestra todo el proceso que debe vivir para llegar allí. Dios escoge una persona, le muestra el final. Acordémonos del sueño que tuvo José. ¿Quién era José? José, para sus hermanos, era un simple soñador. Y el hecho de él contarle los sueños, lo vieron ya con desprecio. Y le sucedieron demasiadas cosas a José. José vio que en algún momento ante él se iban a doblar las otras varas o las otras cañas, y esos eran sus hermanos. Lo que debemos estar seguros es que cuando Dios aparta a alguien, en el trámite del recorrido debemos sustentarnos en la fe para estar firmes. José conoció el sueño, pero no le mostraron las dificultades por las que tendría que pasar. De un hermano odiado por un hombre que lo salvaría del hambre. ¿Cuánto proceso pasó José? Gran tiempo. Más de 15 años. Hasta llegar a ser el segundo después del faraón. Dios ve cosas que nosotros no vemos. Esa es su soberanía divina. Si clamas o oras y no ves respuestas, es porque aún no es el tiempo. Recuerda, el tiempo de Dios es perfecto. El hecho que Él no nos responda como uno quiere, no es que Él esté cruzado de manos. Sus caminos son perfectos. ¿Y cómo pretender nosotros ver la plenitud que Él es? Recuerda, Él es la luz del mundo y nada escapa de su control. Acordémonos de Pablo. Pablo oraba porque le quitaron un aguijón que tenía en la carne. ¿Qué esperaba Pablo? ¿Qué esperaba? Que fuera sanado, que ese aguijón desapareciera, que esa tortura se le quitara. Pero esa no era la voluntad del Señor, hasta que recibe la respuesta de la oración que Pablo hacía, después de clamar muchas veces. Como la tercera vez, le dice el Señor, en 2 de Corintios, busquemos 2 de Corintios 12, Segunda de Corintios 12, versículos 8 y 9. Respecto a lo cual 3 veces se rogaba al Señor que lo quite de mí, que quite ¿qué? Esa aflicción, ese aguijón que él tenía. Y me ha dicho, el Señor le respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios sabe cómo actuar en nosotros. Nosotros no podemos ponerle trabas a lo que Dios quiera hacer con nosotros. Dios sabe cuándo es el tiempo para responder a ese clamor con que nosotros estamos pidiendo una ayuda divina. ¿Qué hubiera sucedido si cuando Jesús clamó en Mateo 26,
Mateo capítulo 26, versículo 39. Jesús sabía que se le iba a acercar la muerte, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y en el 42 vuelve y le dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Díganme, mis hermanos, ¿qué hubiera sucedido si nuestro Dios Padre no hubiera permitido el sacrificio de su Hijo en última instancia? Usted y yo no hubiéramos sido redimidos por el pecado. No hubiéramos entrado en el plan de salvación que el Señor hizo allí en la cruz por la propiciación de nuestros pecados. Eso fue necesario que sucediera y por eso así Jesús orara a su Padre, Él entendió que tenía que hacerse la voluntad del Padre y no la voluntad de Él. Dios es el que sabe lo que nos conviene. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Definitivamente había un caos en ese tiempo de Habacuc por el cual estaba orando. Se veía ante los ojos de él la destrucción y la violencia. Surgen riñas y abundan contiendas. Por tanto se entorpecía la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Quiere decir que había un caos total en esa sociedad. Definitivamente había un caos en ese tiempo y reinaba la injusticia. Habacuc era un hombre piadoso, turbado por la forma en que se vivía, tan deshonesta, con tanto sufrimiento, y siente como si Dios los hubiera abandonado y no está para colocar orden. Nosotros podemos llevar décadas clamando por nuestras familias para su conversión, y muchos parten quizás sin verlos llegar a Cristo, pero esto no nos debe menguar para llevar la luz de la palabra a otros y confiar en el Señor que cumple su promesa. Como dice, cree y tú y toda tu casa será salvo. Dios no desecha a su pueblo. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios siempre cuida a su pueblo. ¿Cómo lo va a desechar y no lo va a auxiliar? Dios siempre tiene un remanente reservado que guarda para que conserven su palabra. Y ante toda esta queja que Habacuc sentía, que se sentía abandonado por Dios, Dios le responde. Habacuc estaba preocupado por su región, por su sector, y Dios le responde de una manera más amplia, más grande, más completa. Y vemos ahí en el capítulo 5 que inicia la respuesta del Señor, dice, miren a las naciones. Quiere decir que él tenía una mirada más amplia. Miren a las naciones, contemplalas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán, aunque alguien se las explique. Estoy incitando a los caldeos, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Son un pueblo temible y espantoso que impone su propia justicia y grandeza. Dejemos ahí. Algo pretendía Dios con este pueblo. Algo pretendía hacer utilización de este pueblo de los caldeos. Y dice en el versículo 8, sus caballos son más veloces que los leopardos es el animal más veloz, dice, son más veloces, quiere que tenían un ejército montado en caballos, más feroces, eran más feroces que lobos nocturnos, su caballería se lanza a todo galope, sus jinetes vienen de muy lejos, caen como buitres sobre su presa, vienen en son de violencia, avanzan sus hordas con el viento del desierto, hacen prisionero como quien recoge arena, ridiculizan a los reyes, se burlan de los gobernantes, se ríen de toda ciudad amurallada, pues construyen terraplenes y las toman.
son un viento que a su paso arrasa todo. Su pecado es hacer de su fuerza un Dios. Dios tenía un propósito con esta gente y le dice, miren a las naciones, contémplenlas y quedarán asombrados. Dios comparte la apreciación de Habacuc y le dice, no me he desentendido, solo que Habacuc es sorprendido por el actuar de Dios. Habacuc está preocupado por una región, pero el Señor tenía plan con las naciones. Miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Dios en su soberanía iba a hacer más fuertes a los caldeos para someter a su pueblo. Un pueblo pagano malo iba a ser instrumento de Dios para disciplinar a los suyos y también extender su gloria en otras naciones. Era un propósito claro, era difícil de entender. ¿Quién va a comprender que le pida uno ayuda a Dios y Él vaya a traer un pueblo que es un pueblo bélico, poderoso, y lo va a hacer mucho más poderoso para que entren a someter? Hizo cosas sorprendentes, difíciles de entender, aún por los mismos caldeos que se gloriaban de sus fuerzas, así como cuando alguien cree que su saber y sus dones es que Él los ha desarrollado y Dios nada tiene que ver con esto. Ellos entraron en vanagloria, creyendo en superiores, creyendo en los mejores. El imperio babilónico creció de esa forma sorprendente porque Dios lo levantó. Por eso dijo en el versículo que se irían a sorprender. Claro, ¿cómo es posible que Dios levante un pueblo pagano para someter su pueblo? El imperio babilónico creció de esa forma desorbitante. Eran tan fuertes que su Dios era su poder, como termina aquí en esta parte, dice, su pecado es hacer de su fuerza un Dios. Ellos creían que todo el poder de su fuerza era el Dios que lo sostenía y con el cual le habían hecho crecer su territorio y su nación. Por eso Nabucodonosor se creyó lo máximo y en su orgullo de su poder, en un abrir y cerrar de ojos, perdió todo. Por eso en Daniel 4, 29, busquemos Daniel en el Antiguo Testamento, el libro de Daniel, que fue uno de los que fue capturado en esa invasión que hicieron estos babilónicos y se lo llevaron allá. El libro de Daniel, capítulo 4, versículo 29. Dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey de Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Sorprendente. Él creía que todo ese valor que tenía, todo ese poderío que tenía el rey, el imperio babilónico, era por las fuerzas de ellos. ¿Sí? Y no entendieron que era que el Señor los había fortalecido para someter a su pueblo y someter a otras naciones. Pero ellos se envanecieron en su orgullo y el Señor quitó ese rey. Dios le expresa, no creas, Habacuc, que estoy tolerando el pecado, que no me interesa mi pueblo, estoy esperando que por mi misericordia se vuelvan, pero llegará el día que se castigará todo pecado. Dios no se deja acosar. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar su soberanía? Llevamos 21 siglos esperando la segunda venida del Señor. Recuerda, el Señor no retarda su promesa, como lo dice en 2 de Pedro 3:9. Permítame buscar. En el segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Saben que el Señor no nos ha consumido por su infinita misericordia, porque la paga del pecado es la muerte. Pero el Señor siempre está esperando que nosotros cambiemos, que nosotros renovemos, que nosotros nos alumbremos con la luz de Él. Eso es lo fundamental. Ahora cuando nosotros vemos que la respuesta tarda, creemos que Dios no está actuando. Y muchas veces esto lleva a endurecer más el corazón y a desbordarnos más en el pecado, en la inmoralidad y tantas cosas que a Dios no le agrada. Mas por su misericordia Él espera que volvamos a la luz de su Hijo amado Jesucristo y nos arrepintamos. Una persona cree que peca y peca y peca y no recibe castigo. Dice, es que Dios no existe, o es que Dios no me ve, Dios tal cosa. Es la infinita misericordia de Él que Él tiene para con nosotros y espera que nos arrepintamos. Veamos el evento que está sucediendo, esta pandemia. Sirve como un filtro. ¿Cuántos han sido tocados y han vuelto la mirada al Creador? ¿Acaso no ha servido para reflexionar y meditar más en la palabra? ¿Cuántos ahora los vemos buscando más de la palabra, buscando a qué aferrarse? Y el Señor está ahí con su misericordia para recibirnos y vernos. Habacuc entra en el diálogo siguiente con el Señor y le expresa la segunda queja. Él le dice que su pueblo estaba sometido a injusticias, había pecado, y el Señor le dice la respuesta: tranquilo, miren a las naciones, contémplalas y quédense asombrados. Iba a utilizar un pueblo pagano para hacerlos cambiar a ellos, para castigar el pecado. Y Habacuc dice, eso no era lo que yo me esperaba. Yo me esperaba que el Señor iba, por su infinito amor, iba a obrar de otra manera, iba a obrar de X o Y circunstancias. La segunda queja, Habacuc la expresa y dice, empieza en el capítulo 1, versículo 2, dice, tú, Señor, existes desde la eternidad. Tú, mi santo Dios, eres inmortal. Tú, Señor, lo has puesto para hacer justicia. Tú, mi roca, lo has puesto para ejecutar tu castigo. Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Es Habacuc lo que menos esperaba y lo sorprendió. Es que el Señor fuera a utilizar otro pueblo que era peor que ellos para castigarlos. Realizar una serie, los caldeos aún son peores que nosotros. Realiza una serie de nombramientos de estos que iba a utilizar Dios para disciplinarlos. Quedó tan desconcertado Habacuc, quizás creía conocer a Dios y por esto se sorprende. ¿Podríamos nosotros comprender la inmensidad de Dios? No entremos en conclusiones apresuradas, cuestionando los mandamientos de Dios. Lo único que podemos hacer es obedecer cuánto nos cuesta, y esta falta de obediencia fue lo que nos arrastró desde el inicio de la creación al hombre al pecado, a la falta de obediencia. Claro, Habacuc sabía que eran estos caldeos que degradaban las personas y terminarían adorando y fortaleciendo a sus dioses, diciendo nuestros dioses nos llevaron a conquistar. Estos caldeos cogían a sus presos, los cogían y los transportaban cogidos con una especie de anzuelo en el labio y eran amarrados para que no se les escaparan. Los llevaban como pescados, sus redes las adoraban sus falsos dioses y creían que eran sus dioses, lo que ellos les hacía conquistar todo. Nosotros porque conocemos el desenlace de la historia, pero Habacuc tenía sus cuestionamientos, pero su fe siempre estuvo firme. ¿Acaso no has pensado alguna vez porque usted porque uno siendo un hijo de Dios no encuentra la prosperidad y el pagano progresa? Se ve rollizo y usted menguado. Créame, eso suele suceder. ¿Acaso no le pasó eso por poco a David? Miremos en el Salmo 37:1.
cómo él miraba y se sorprendía que no nos pase esto. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidias de los que hacen iniquidad. Nosotros decimos, pues ellos hacen de todo, hacen y deshacen y no les pase absolutamente nada. Pero vendrá el tiempo en que el Dios misericordioso también es un Dios de justicia. Aprendamos a esperar en el Señor. ¿Cómo un Dios tan santo, nos preguntamos, y Habacuc se preguntaba, usa paganos para castigar su pueblo? Señor, ¿es acaso que tus ojos no son tan puros, que no son tan puros que no puedes ver el mal? El Señor sí ve el mal y Él está observando, Él está mirando todo, Él no pierde ningún detalle. El Señor no se hace el de la vista corta. Su plan era alcanzar naciones. Acuerde que Él lo dijo: miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Él tenía un plan con las naciones, él quería que su reino fuera conocido, fuera extendido. Nosotros no podemos estar cuestionando la soberanía de Dios, mas a pesar de estas expresiones, Habacuc se colocó en postura de esperar y estar pendiente a la respuesta. Habacuc supo esperar, supo tener paciencia, pero sufrió viendo tantos los sacrificios por los que su pueblo pasaba. Estos hombres eran unos hombres que humillaban, eran capaces de conquistar cualquier fortaleza que se les pusiera por frente, cualquier traba, cualquier dificultad. Ellos la superaban porque eran unos hombres que eran muy guerreros, unos hombres que nada los detenía hasta conseguir su objetivo y llegar a cautivar y someter a las personas. Pero el Señor, Habacuc dice, permítame, hizo como una pausa en el camino, ahí y viendo después de todo ese sufrimiento que le menciona el Señor, por el cual su pueblo se iba a someter, dice en el capítulo 2, versículo 1, me detendré, alerta, me apostaré en los terraplanes, estaré pendiente de lo que me diga de su respuesta a mi reclamo. Quiere decir que él supo esperar en el Señor, y el Señor, como es un Dios que responde, que Él no se queda callado, Él siempre es oportuno en su tiempo, y el tiempo del Señor es perfecto. Él sabía cuándo le tenía que responder a Habacuc. Y ese era un diálogo, como dijimos, un diálogo que se estaba presentando entre unas quejas de Habacuc y unas respuestas que el Señor tenía. Nosotros muchas veces podemos estar dialogando con el Señor de esa manera, y el Señor prepara su segunda respuesta. Es sorprendente. El Señor le dice, y el Señor respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas, para que pueda leerse de corrido. Quiere decir que el Señor le va a dar una instrucción precisa y contundente de qué es lo que va a escribir. Así como cuando a Moisés le dio los 10 mandamientos, le dijo, escribe esto. Y fue grabado. Aquí también dice, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas, en las piedras, lo que el Señor le estaba diciendo. ¿Saben qué es la visión? La visión es lo que el Señor quería que tuvieran presente para que no se perdieran. El Señor tenía unos delineamientos claros y pide que se escriba para que se pudiera leer por todos. Nosotros muchas veces, por no tener escrita la visión, nos perdemos. Es la ruta que nosotros debemos de seguir en nuestra vida para no caer en desesperos y terminar desviándonos. ¿Cuántos han entrado a las empresas? Y en el instructivo dice aquí el reglamento interno de trabajo, y también dice ahí misión y visión. Las empresas tienen que tener una visión para saber hacia dónde van. ¿Usted se ha preguntado cuál es la visión que usted tiene con su vida? ¿Le ha escuchado alguna vez al Señor y le ha mostrado cuál es la visión? Nosotros la tenemos que tener clara. La visión de nosotros es ser obedientes, agradar al Señor y llevar la palabra, entregarla a las personas, ayudar a extender el reino de Dios.
Entonces piensa cuál es la visión que tienes con tu vida. El que no se proyecta nunca alcanzará algo, algún sueño. Hoy en día las personas son fluctuantes y cualquier brisa los mueve, inician proyectos y los dejan tirados. Viven como derrotados porque no tienen confianza en sí y menos en Dios. Porque quieren hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. La impaciencia no nos permite obtener las bendiciones. Aunque parezca tardar, espérela, porque sin falta vendrá lo que el Señor nos dice. Si Él nos dice, esta es tu visión, espérela, sé paciente. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por la fe. Ahí vemos el centro de la enseñanza de este libro. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por la fe. A pesar de todo lo que pase, de todas las circunstancias, de toda esta pandemia que se está presentando, de todas las dificultades, de todos los conflictos, el justo por la fe vivirá. Eso es confianza plena en el Señor. Depositar nuestra fe y nuestra esperanza en Él únicamente, estar centrada nuestra mirada en Él. Así es la manera que nosotros tenemos que proceder. La fe es la que hace la diferencia en el caminar con Cristo, porque sin esta es imposible agradar a Dios. Y la fe viene por el oír, y es el oír de la palabra de Dios. ¿Qué tanto tiempo estamos dedicando nosotros para escuchar la palabra de Dios? Tenemos que alimentarnos. La palabra es el alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu, que nos transforma, nos renueva y nos hace personas diferentes. El Señor sabía que esos caldeos eran un pueblo malo, pueblo soberbio. Y por eso Él les muestra, les manifiesta unas exclamaciones que el Señor nos indica aquí con ay. Hay cinco expresiones de ay, que son 5 formas en que Dios está viendo este pueblo pagano y dice, por ejemplo, en el segundo capítulo de Habacuc, versículo 6, en la parte B, dice, ay del que se hace rico con lo ajeno, ay. ¿Usted cree que a Dios le va a agradar que le estén quitando las cosas, estén robando a las personas para enriquecerse? Dios va a tomar el control de todo eso. Otro, ay del que llena su casa de ganancias injustas. Dios todo lo está viendo, Dios todo lo va a juzgar. Él tiene la apreciación y tiene el control de la existencia. Entonces, la injusticia opresiva de Babilonia, Él la estaba viendo. Él estaba viendo la forma desalmada, como estos hombres habían ido mucho más allá, colocando más sufrimiento y más carga de lo que había sido permitido por el Señor. El Señor permitió que los invadieran, pero ellos se tomaron más atribuciones, fueron mucho más allá, fueron más atrevidos y creían que era el poder de ellos el que los sostenía en esa cúspide, en ese imperio babilónico y que no iba a ser nunca destruido. Ay de la economía injusta, de obtener ganancias deshonestas, someter a las personas a la esclavitud, ser líderes responsables que no tienen empoderamiento con las personas, los gobernantes, porque el Señor es el que quita y pone los gobernantes, líderes que sean responsables, que ayuden, que hagan la misión que les corresponde. Y lo otro, ese ay de la idolatría. Ese pueblo babilonio se convirtió en idólatra de su poder y de su fuerza militar. Ellos pensaban que ese era el Dios. Habacuc es sorprendente ver cómo va transformando su manera de ver, su manera de pensar. Sí, definitivamente sí había un caos. Había un caos terrible allí, había muchas injusticias, había mucho pecado. ¿No será lo mismo que estamos viviendo hoy? Hemos dedicado tiempo a clamarle al Señor por las circunstancias que se están viviendo. Estamos colocando todos en las manos de nuestro Creador, diciéndole, Señor,
Mira todo lo que está pasando. El Señor tiene control. El Señor es bueno, el Señor es grande. El Señor nos ayuda. Habacuc pudo aprender muchas cosas. Miremos 5 cosas que encontró Habacuc en estos diálogos con el Señor. Orar para que Dios mande su poder y su gloria, como lo hizo en los tiempos pasados, que nos mande un avivamiento. Orar, ¿qué tanto estamos orando nosotros por los eventos que están sucediendo en nuestro entorno? Estamos orando al Señor porque esta pandemia pase, porque se encuentre la solución, porque sean cubiertos los nuestros. Como dice en el libro de Habacuc, su esencia central, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe será guardado. El justo por la fe será protegido. El justo por la fe no le faltará la protección y la bendición del Señor. Debemos aprender a dar gracias a Dios por las victorias pasadas y cantar alabanzas por victorias que aún no han sido ganadas. El Señor te alivió de un evento y ahora estás pasando por una enfermedad. ¿Será que el Señor no va a volver a hacerlo? Sí, pero confía, declara ya eso como algo hecho, como algo obtenido. Ustedes saben que la palabra de Dios dice que Él ya pagó por nuestras enfermedades, por nuestras dolencias. Creámosle y aprendamos a estar más dependientes de la palabra de Dios, confiar en Dios y no en las cosas materiales. El creyente maduro sabe que aún así le falte de todo, aún queda Dios. Si Dios está en su corazón, usted va a encontrar plenitud. Cuidar que las dificultades de la vida no nos quiten el gozo que trae nuestra relación del amor con el Señor. Que aún a pesar de las dificultades que estemos pasando, como el Señor le contestó a Pablo, bástate que tu gracia esté contigo. Desde que la gracia del Señor esté con nosotros, nosotros vamos a tener plenitud y vamos a saber que hay esperanza de alcanzar la victoria, hay esperanza de salir adelante, hay esperanza de derrotar esa enfermedad, hay esperanza de que nuestros hijos cambien, nuestros hijos sean transformados. Eso es lo que tenemos que orarle nosotros al Señor y confiar con fe, porque el justo por la fe vivirá. Reconocer que la fortaleza del Señor es impredecible. Si queremos elevarnos a otro nivel de vida cristiana, nosotros no podemos cuestionar la soberanía de Dios. Dios es soberano, Dios es grande. Y Él es el que tiene el control de todo. A Él no se le sale nada de las manos. Dejemos de estar cuestionando, pero conservemos la fe. Nosotros podemos hablar con Dios, como habló Habacuc. Es permitido hacerle preguntas a Dios y Él nos va a dar la respuesta. Muchas veces no es la que nosotros esperamos, pero nos tiene una respuesta. Espera, sé paciente, que Dios es fiel a su promesa. Si Él te dijo que tu hijo iba a cambiar, Él va a cambiar. Si Él dijo que tu esposa iba a llegar a los pies de Cristo, va a llegar. Sé paciente, confía en el Señor, no perdamos la esperanza, porque el justo por la fe vivirá. Quiero resumir estos 2 capítulos de Habacuc, esas 2 quejas y esas 2 respuestas de la siguiente manera. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré por tanta iniquidad que nos rodea? Y una gran molestia me crea. En mi clamor a ti buscaré, solo a ti buscaré. Oh mi Señor, quiero verte presente. Solo en ti existe justicia plena. Tu pueblo y los justos sufren el dolor de una gran condena. Miro grandemente entre las naciones, que terminarás estando asombrado, porque traeré fortaleza a los caldeos, y este gran desorden se ha aquietado. ¿Cómo nos juzgarás con otro peor? Confundido veo tu santo actuar. ¿Cómo harás con estos justicia, si falsos dioses saben adorar? ¡Ay!
de estos que se creen poderosos, aplicando a todo paso más dolor, que el que fue permitido por el Señor, su fin será más vil y más doloroso. No creas, Habacuc, que tolero el pecado. Mi plenitud en ti no puedes contener. Si tardo es por la divina misericordia, permitiéndoles a mí, luz, de nuevo volver. Mas ellos estarán tan confundidos, creyéndose en poderoso en sus fuerzas. El furor que les di en su resplandecer se les quitará y solo les dará tristeza. Me agradó verte clamar con fervor, intercediendo por mi pueblo afligido. Verás cómo el justo por fe vivirá, por mi misericordia siempre es protegido. Mis hermanos, confiemos en la soberanía del Señor, que el justo por la fe vivirá. El Señor es claro, es oportuno y Él sabe cuándo va a solucionar todas estas circunstancias y todos estos eventos. Recuerden, el tiempo de Dios es perfecto. Su soberanía es divina. Nosotros no podemos cuestionar la forma en que Él nos responde, porque Él sabe qué es lo que más nos conviene. Si no te ha dado eso que estás pidiendo, es porque el Señor sabe que si se lo da, a lo mejor te va a perder. ¿Cuántos llegan a una iglesia necesitando un empleo y dicen, hermanos, oren porque necesito un empleo, y le dan el empleo y nunca más vuelven a aparecer? El Señor dice, hay que madurarlo, hay que procesarlo, hay que hacer que conozca más y se afiance más en la fe. ¿Cuántos años procesó el Señor a Abraham desde que le dijo, te voy a hacer padre de multitudes? 24 años. Y cuando ya lo vio maduro, le cambió el nombre. Cuando ya lo vio con más conciencia, cuando ya lo vio con más obediencia, le dijo, ya no te llamarás Abraham, sino que llamarás Abraham, padre de muchedumbres. Así son las cosas del Señor. No nos impacientemos, oremos, no dejemos de clamar. Qué bueno clamar como clamaba Habacuc. Clamaba no por él, sino por su pueblo. Pero el Señor quería un clamor más grande por las naciones. Y en estas invasiones que hicieron esos babilonios, ahí se llevaron a Daniel y a los que estuvieron metidos en el pozo. Y esas tierras conocieron del Dios verdadero. Porque Dios tenía en su soberanía un propósito, ampliar, extender su reino. Así nosotros estamos extendiendo el reino de Dios. ¿Estamos hablando o nos estamos quedando encerrados con la palabra que hemos aprendido? Tenemos que entregar de lo que Dios nos ha dado. Ese talento que Dios nos puso, hay que ponerlo al servicio de los demás. Hay que llevarlo, hay que transmitirlo. Mis hermanos, el justo por la fe vivirá. Independientemente así se derrumbe el mundo, así esta pandemia esté en todo su furor, el justo por la fe vivirá. Porque el Señor tiene cuidado de él. Me agradó verte clamar con fervor, intercediendo por mi pueblo afligido. Verás cómo el justo por la fe vivirá, por mi misericordia siempre es protegido. Mis hermanos, oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia, porque nos permites comprender, Señor, tu grandeza. Señor, que tus planes son perfectos, que tu soberanía es grandiosa. Señor, nosotros no podemos estar cuestionando tu soberanía. Perdónanos, Señor, si en algún momento lo hemos hecho, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nos estás mirando con tus ojos misericordiosos para guardarnos y protegernos. Que tu Santo Espíritu, Señor, se quede con nosotros en todo momento y la paz tuya, Señor, resplandezca en nuestras mentes y en nuestros corazones para que llevemos paz y armonía y siempre expresemos con claridad que el justo por la fe vivirá, porque tú en tu infinita misericordia lo guardas y lo proteges. Bendito Dios, quédate con nosotros y te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dios me los bendiga y Dios me bendiga.